en su presencia hoy, pero el próximo sábado esperemos que esté aquí para despedir a los oyentes, ¿no es cierto? En nuestro último programa, el último programa de este ciclo. Exacto. De cosas cotidianas en Radio del Sol AM 1450. Y por supuesto siempre agradeciendo al equipo técnico, fundamentalmente a los directivos de la emisora, que nos abrieron la posibilidad de compartir con ustedes durante estos 9 meses este tiempo de cosas cotidianas. Pero bueno, la vida continúa, el show debe continuar y vamos a atender nuestros pies. Vamos a atender nuestros pies, pero antes le vamos a desear un feliz año a Alfredo, que Alfredo, fue su cumpleaños, pero que los cumpla un ariano. Feliz, qué lindo. Felicidades, Gracias, chica. Alfredo. Gracias. Venimos de la fiesta, o sea que... Sí. Ahora Venimos con la resaca y con todo, sí. Pues viste que ahora las fiestas en la mañana, es toda la noche y a la mañana el chocolate o el mate o el café, las facturas. Si llegaste sobrio, sí. Así llegaste. Si llegaste sobrio, vienes. Claro. Pero a vos se te ve bien, Sí, así que claro, bueno, bien. damos por sentado que está muy bien. Familia, grupo familiar, y sigue tranquilo. Hijos con nieta. Y bueno, con todo, la pareja, con todas, qué bueno. Sí, buen núcleo familiar. Fue tranquilo. A veces ya en las épocas de otras noches donde es muy común en los salseros le ofrecen cumpleaños en la época de cumpleaños, le ofrecen la noche para el agasajado y los invitados, y ya ha pasado esa época. Ya pasó. Sí. A veces, que no dejan bailar por eso. No se descarta, no. Lo que pasa es que para ahí uno tiene obligaciones y uno deja, pero uno puede, si llegan las invitaciones y puede ir con amigos. Lo que pasa es que por ahí hay momentos en la vida donde uno necesita recalar con el núcleo y cargar pilas, y porque por ahí estamos efusivos. Claro. ¿Y los pies cómo andan? Bien. Siempre en condiciones, tratando de que estén bien, mejorar la calidad de vida de las personas, y bueno, nos tienen que soportar toda la vida, así que hay que cuidar. Ya lo creo. En algún momento de la vida empezar a darle un poquito más de bolilla. Claro. Qué paciencia que tienen los pies. Soportan el peso de nuestro cuerpo, y cuando no quiero pensar, pobres pies, si hablaran cuando uno está excedido de peso. Claro. Yo creo que la parte más noble, la parte más noble del cuerpo, ¿no? Al menos estructural. Después hay órganos que son también mucho más nobles, que soportan por ahí los excesos. Pero como el hígado, por ejemplo. El hígado, seguro, ¿no? Fundamental. Qué palizas les damos a veces. Seguro, intestino, riñón, si hablaran, ¿no? Pero en la parte biomecánica, el pie como estructura realmente es muy noble, considerando el tamaño que tienen, comparativamente con el resto del cuerpo, y trasladarnos, y voy considerando que como especie fuimos hemos evolucionando, pero originalmente fuimos concebidos para caminar en 4 patas, ¿no es cierto? A veces después de un cumpleaños termina en 4 patas uno, pero vuelve, claro, se revierte la teoría darwiniana, pero que en la evolución hayamos pasado 2 pies ha generado un montón de cambios, para bien y para mal, ¿no? O sea, pero bueno, muchas teorías dicen que la evolución del ser humano viene a través de haber podido utilizar las manos, ¿no? Así meticulosamente, como son nuestras manos, ¿no? Que podemos tomar, prensar cualquier cosa que tomamos. Eso dice que ayudó a la evolución del hombre. Sí, la eminencia tenar, que es lo que comúnmente se tiene en las personas, que es lo que permite la prensión, ¿no? Que por ahí no está en los monos o en los pacientes con síndrome de Down, no aparece esa eminencia tenar. Es un problema de la evolución, problema cromosómico, hace lo que hace la diferencia, ¿no? Entre con el resto de las especies. Hay un video que yo estoy preparando una disertación para el mes que viene, para el 15 de abril en San Isidro, y bajé un video de YouTube donde aparece la evolución desde el pez en el transcurso de un minuto y pico al hombre, cómo fue evolucionando sus extremidades, ¿no? De aletas a palmípedos, de palmípedos a miembros y miembros. Está muy buena la evolución hasta el ser humano, pasando por todas las distintas etapas del mono y del simio, ¿no? Sí. Y dura un minuto y pico y está muy bueno, se lo pueden bajar de YouTube o verlo. Está muy espectacular, ¿no? Porque cómo lo extracta en poquitos segundos la evolución de la primera bacteria que hubo en el universo hasta la época actual, ¿no? Hasta la evolución actual del hombre.
qué tema esto, siempre estamos poniendo la mirada en el huevo y la gallina, Exactamente. ¿no? Cuántas cosas y cuánto material se está mostrando, cómo nos podemos informar y también a la vez, en cierta manera, ir despertando un poquito más, ¿no es Y sobre todo cierto? gratuito, ¿no? Gratuito, Sí, o sea, o de muy bajo costo de pronto, porque bueno, que no tiene internet, no tiene computadora, para ir a un sí, ciber sí. y de forma gratuita interiorizarse de cosas que antes por ahí tenía que ir a una biblioteca y retirar un libro y leer un libro específicamente para ver determinada patología, determinado problema y hoy en día pone el nombre de lo que quiere averiguar Ahí lo y tenés, aparecen miles qué bueno. de sitios donde puede ver lo que quiere, ¿no? Y el tema de la imagen, Imagen y Alfredo, visualizar, ¿no? poderlo Una imagen es visualizar mucho porque más práctico a veces sí, para que estar una foto informado, obviamente no es que estática. es para formar, ¿no? Para No, formar por ahí que A sí, eso, sí, pero a para eso estar iba, informado de pronto hay claro. gente que no tiene una idea de pronto, que es muy común en salud, que, ¿no? que está Ujú, cursando una patología o que alguno del entorno tiene una patología, lo que hace es googlear, interiorizarse cuál es la etiopatogenia, que para que lo entienda la gente es el origen de la enfermedad, ¿no? El origen de la enfermedad, es decir, qué lo causa, en medicina es la etiopatogenia, ¿no? La etiología de su origen. Y a veces es muy bueno saberlo para autoconocerse, ¿no? Para mejorar el autoconocimiento y bueno, ver qué ujú. pasa en el organismo, ¿no? Sí, ¿Qué es sí, lo que sí. buscan todo tipo de terapias complementarias o alternativas como la reflexología? Es despertar la conciencia en la persona, de ver qué es lo que generó tal patología o tal Mm, trastorno o la recurrencia de esos trastornos, ¿no es cierto? Porque a claro, veces las uno no causas. cura la patología, por ejemplo en el pie, Mm, cura la patología la uña o lo que fuera, o la verruga, pero recurrentemente en esa zona activa va a aparecer otro trastorno. Entonces, identificar qué que es lo lo que está produce, pasando en la el cuerpo, causa. que es que me curé tal cosa en tal dedo y me apareció tal otra. Y me curé esta cosa y me llevó 6 meses y me apareció tal otra en el mismo dedo o en la misma área del pie. Bueno, está hablando de un trastorno realmente, como hablamos siempre, que va más allá del pie y que tiene que ver con aspectos de la vida que, bueno, está muy bueno con todo esto que hablábamos, ¿no? De informarse, Sí. abrir una ventanita, a veces siguiendo como Windows, abrir una ventanita, a ver qué me está pasando en el cuerpo o mi situación actual, emocional o la vida de relación, para ver qué puedo modificar, ¿no? Porque como siempre las decisiones de uno puede tomar todo tipo tomar distintos tipos de terapia Sí. o buscar ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, algún tipo de contención, pero definitivamente la definición y la decisión va a ser del individuo, ¿no? Sin duda, De sin duda. seguir enroscado en esa situación, o decir, bueno, corto acá, barajo de nuevo, y Ujú. comenzamos un nuevo juego. Y así Y vamos las a ver. patitas ahí están involucradas, ¿no? El rumbo a seguir, los pies son el rumbo a seguir, Ujú. holísticamente. Así que bueno, Qué bueno las que está patitas eso que están, decís. es el rumbo que va a seguir, ¿no? Siendo el pie es lo que define la dirección del rumbo que vamos a seguir, ¿no? Y en base a lo que vos hablabas aquí, es primero el huevo o la gallina, Ujú. en ese tipo de trastornos está, por ejemplo, la columna, y a veces dicen, no, el problema de la columna genera problemas en los pies, y a veces el problema de los pies genera en la columna. Y como habíamos hablado hace un par de semanas sobre las dismetrías, también tienen que ver, ¿no? La dismetría generalmente no se toma muy en cuenta, se toma en cuenta arriba de los 20 milímetros en traumatología, de los 2 centímetros como patológica, pero todos tenemos dismetría, y se acusa Ujú. alrededor de la mediana de 40-50 años, comienza a acusarse con escoliosis, con problemas de columna, con migrañas, con contracturas, y lo tuvimos de fábrica, pero en Mm. determinado aspecto o etapa de la vida comienza a acusar. Eh, y ese tipo de dismetrías hacen que uno tenga un cuerpo más grande que el otro, el izquierdo o el derecho, y eso es lo que va a definir, como siempre, ¿no? Si es el lado yin, si es el lado yang, si es el lado femenino o el lado masculino. Y eso uno lo tiene de fábrica, y generalmente no se lo toma muy en cuenta. Recién ahora se incorporó, como hablamos siempre, reflexología en podología, pero esta cuestión como que está en los pies, pero Ujú. todavía no se incorporó fehacientemente como que es un problema del cuerpo en sí, ¿no? Del todo del vehículo, ¿no? No solo Sí, de la tracción. sí. Perdóname, pero qué importante es el control en los chicos, ¿no? Y fundamental porque es donde se genera, el pie, digamos, termina de desarrollar como estructura a los 25 años, si bien en la adolescencia se cursa la mayoría de la estructura del individuo. El pie como arquitectura, recordemos que el pie es como una cabreada, son un montón de huesos muy chiquititos y ligamentos, que es como si fuera un tinglado, una cabreada,
que termine de consolidar como estructura generalmente en el primer tercio de la vida del hombre, ¿no? O sea, por lo menos 23, 25 años termina de consolidar como estructura. Pie maduro, diríamos. Más lo que ya está consolidada la estructura, sí, ya no Mirá. desarrolla más. Si bien por ahí a los 17, 18 años has desarrollado ya su altura y su contextura física, pero el pie como arquitectura. Y hasta la adolescencia es donde se pueden lograr ciertos cambios. Muy difícil tomar conciencia en los chicos, ¿no? De que usen plantillas. Porque a veces, generalmente, volvemos de vuelta, como siempre, el bedemeco un curioso. Hay muchas cosas instauradas en la sociedad como que están bien para el pie, ¿no? Y que tienen que ver con que el pie, como hablamos siempre, es el cuartito del fondo, y se le da poca bolilla. Se le da bolilla cuando uno habla el cuartito del fondo y se le cayó la estantería con todas las cosas que le ha cobachado. Con el pie pasa exactamente lo mismo. Y hablamos siempre, hasta los 14, 15 años uno puede lograr ese tipo de modificaciones, tanto a nivel pie y a nivel locomotor, inclusive hasta a nivel columna. No modificar, pero evitar que se siga acentuando. Por ejemplo, en el caso de las dismetrías comunes y normales en cualquier individuo, que todos las tenemos, compensarlo en la primera tercio de la vida para que no degenere una escoliosis. Pues la dismetría la va a tener igual, con plantillas o sin plantillas, o con atención podológica o sin atención podológica. Pero evitar de que se siga deteriorando el aparato locomotor, que es de pie a cadera, y la columna. Por lo menos frenar la carga genética o hereditaria que pueda tener en cuanto si sacó los pies o la estructura o la columna de mamá o de papá, por lo menos evitar que se siga deteriorando, ¿no es cierto? ¿Hereditarios son el tema de columna? No, la carga genética de pronto, ¿no? Que tener un hemicuerpo izquierdo o derecho, por ahí depende de pronto qué carga genética si arrastró la de papá o de mamá. Claro. Quizá por ahí los dos tengan el hemicuerpo izquierdo o derecho, o como es como grupo sanguíneo, que a veces coincide que tenga el grupo sanguíneo papá y mamá, y es exactamente igual, ¿no? O sea, no el problema de columna, pero la predisposición a tener un hemicuerpo más grande que otro, va a generar que realmente dice, sí, mi mamá tenía Juanete y yo tengo Juanete. No, vos adquiriste la carga genética de la dismetría de papá o de mamá. Después por ahí no contribuiste controlando en su momento el calzado o los hábitos o la actividad que te logró hacer, ¿no es cierto? O los trastornos que fuiste acarreando y terminás instalando la misma enfermedad que hereditariamente se transmite porque la tuvo la abuela, porque la tuvo no, que la tuvo papá y que la tiene la nena y que lo van a tener los hijos si no se modifica en algún momento este tipo de parámetros, ¿no? La carga genética está, es decir, como la diabetes, como cualquier enfermedad, la predisposición a la artrosis, la predisposición a la lasitud de ligamentos, la predisposición a deformaciones óseas, se transmite genéticamente. ¿Qué es lo que los temas cardiológicos, los temas neurológicos, que están muy en boga hoy en día, que es lamentablemente de mucha difusión por casos trágicos? Eso está siempre, está en qué es lo que hace uno para decir, bueno, está la carga genética, acá lo paro y vemos qué hacemos, qué hago por mí y por el entorno, ¿no? Porque a veces uno tiene la vida de relación y bueno, a veces por ahí hay que poner, las cosas hay que hacerlas por uno. Pero cuando uno no ha tenido la visualización de qué es lo que le pasaba y por ahí le pasa en la etapa adulta, cuando ya tiene acarreando familia o hijos o pareja o lo que fuera, o gente a cargo, en su caso profesional, dice, bueno, ya no es solo por mí, o sea, hay un entorno que me acompaña. Yo me di cuenta ahora, bueno, veo qué hago ahora, pero por mí y por el entorno, ¿no es cierto? Porque en caso personal de, por ejemplo, columna, ligamento, eso no pasa nada, pero cuando no hay problemas neurológicos o alteraciones psicológicas, indefectiblemente la va a sufrir, ¿no? Como estamos viendo estas noticias estas últimas meses y semanas, lamentables, pero bueno, quizá, bueno, o sea, como vamos a repetir, es muy difícil tomar decisiones por uno mismo y si uno tiene alteraciones psicológicas, mucho más. Pero bueno, a veces si uno forma parte del entorno, tratar de ayudar, ¿no es cierto? No incidir directamente porque a veces entra en una negación, pero bueno, a veces acompañar a la persona, ¿no? Sin duda que sí. Vamos a hacer, ¿qué te parece si proponemos a los oyentes que deseen hacer alguna pregunta? ¿Cómo no? Y vamos a hacer una pequeña pausa, ¿Cómo no? un tema musical. Si ustedes desean una pregunta, Alfredo Serodio, podólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y también reflexólogo holístico integral.
Si desean hacer una pregunta, pueden llamar ahora a nuestra emisora al 48 93 75 55. 48 93 75 55, no molestan las preguntas. Y mientras tanto nosotros disfrutamos la música, adelante. Simplemente con cosas cotidianas. El Radio Sol. Y continuamos en este tiempo hasta las 12 del mediodía con cosas cotidianas y la gratísima compañía de Alfredo Serodio, podólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, reflexólogo holístico integral. Hablar de nuestros pies. ¿Cuánto hay para hablar, Alfredo? Y sí, realmente son chiquititos y no se le da mucha bolilla, pero casi, pero nos hacen libres. casi la libertad parte de los pies, ¿no es cierto? Y el rumbo a seguir parte de los pies. Qué bueno. Y nos van a soportar toda la vida y todas las cosas que nos pasan nos van a repercutir. Claro. Sí, habíamos dicho que íbamos a darle una mirada porque el tema es muy largo, pero ¿podemos detenernos en el pie diabético? ¿Cómo no? ¿Por qué es pie diabético? Pie diabético. Bueno, vamos a ver los grandes mitos del pie diabético, que generalmente por la desinformación o por generalización se incurren en el miedo y el cuco de la gente, ¿no es cierto? Inclusive de los colegas. Definamos de vuelta que lo que es la diabetes. La diabetes es una insuficiencia del páncreas para generar insulina, que es lo que permite metabolizar el azúcar que hay en la sangre, en los alimentos y que pasan a la sangre, y que esa insuficiencia va a generar a nivel vascular alteraciones. Al generar alteraciones a nivel vascular, recordemos vasculares, arterias y venas, y a nivel sanguíneo, va a generar que los tejidos y los órganos que están formados por estos tejidos se manifiesten con alteraciones, ¿no? De tipo de nutrición y de tipo neurológico. Entonces pasamos de tener vasculopatías, lo que se llaman en diabetes, a sumar las arteriopatías, que son problemas arteriales, y las neuropatías, que vienen producto de acarrear todos estos trastornos de tipo vascular. Cuando aparece este tipo de trastornos, recordemos que hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son los que se aplican insulina dependientes. Tipo 2 es lo que se controla de con hipoglucemiantes, con dieta y con hipoglucemiantes, para compensar ese déficit. Ahí funciona el páncreas, pero en menor medida. Cuando ya son insulino dependientes, prácticamente no funciona y se da el aporte externo. Cuando se llega a cualquiera de estas instancias en una etapa de descompensación, donde más allá de que se haga dieta, a veces por un problema que la misma persona genera el estrés y el aumento de insulina, el paciente se descompensa. Cuando están estos niveles muy altos de glucemia, aparecen trastornos en todo lo que está lejos del corazón, que es la bomba, y todo lo que es extremidades. Son las manifestaciones acrales. Acro en griego es lejos. Entonces todas las manifestaciones acrales, todo lo que está lejos del centro, del tronco, del cuerpo, comienzan a tener alteraciones. Las manos, si bien es lo más lejos a nivel superior, y la cabeza, no tienen presión, no tienen el trastorno que tienen el pie, que como venimos hablando desde el comienzo del programa, son los que no soportan toda la vida. Soportan el peso, el exceso de peso, la actividad, el deporte, el calzado inadecuado, las actividades de pronto que para ir laborales, siendo laborales, son inadecuadas para lo que fue concebido el pie. Y cuando este paciente está descompensado, las cuestiones normales entre comillas, en las personas que no son diabéticas, por ejemplo durezas, callos, uñas encarnadas, que son trastornos transitorios, en el diabético pasan a ser un incendio. ¿Por qué? Porque lo principal que se altera son el sistema neurológico y el sistema vascular. El sistema vascular va a evitar de que esas alteraciones tengan una resolución inmediata. Tener dificultades en la cicatrización de las lesiones. Y por ende van a acarrear infecciones de tipo micológico y bacteriológico. Honguitos y bacterias. Eso se combate con antimicóticos. A veces la gente se confunde en antimicóticos para los hongos y los antibióticos para las bacterias. La gente muy común que por ahí venga y dice: estuve tomando como es
un antibiótico porque tenía las uñas con hongos. Y a veces no tiene por qué saberlo, pero es bueno que sepa de pronto que el antibiótico parece muy básico, pero es un error muy común. El antibiótico para las bacterias, el antimicótico por los honguitos, sean de la piel o de la uña. Cuando se dan este síndrome, recordemos, el síndrome es un conjunto de alteraciones. Uno puede tener una enfermedad, y es una patología, una enfermedad. Cuando uno suma 2 o 3 o 4 alteraciones, ya pasa a ser un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se manifiesta a nivel corporal y en el caso podológico en extremidades, vuelvo a repetir, todo lo que está lejos del cuerpo, cuando hay trastornos de aporte, de nutrición, va a costar llegar mucho más, ¿no es cierto? Sí, sí. Una porque está lejos y otra por la ley de gravedad, ¿no? El retorno también sanguíneo va a ser mucho más dificultoso. Entonces se van a generar este tipo de síndromes donde se convoca alguna lesión que puede ser traumática en el pie, ¿no? Una dureza, una alteración ortopédica, un calzado estrecho, a veces injuria de la misma persona que se cortó, se les lesionó al esfoliarse, sacarse una dureza o colocarse un callicida, es muy común que se colocan callicidas, y el callicida es un cáustico que generalmente genera trastornos en las personas que no son diabéticas, pero en la persona diabética todo es mucho más exacerbado. Puede no pasarte nada, pero generalmente todo es mucho más exacerbado. Tampoco hay que entrar en pánico. Y volvemos ahora que hicimos un pantallazo general, a recalar el asunto del pie diabético. El pie diabético es exclusivamente cuando se presenta el síndrome de un conjunto de alteraciones vasculares, neurológicas, infecciones micóticas y bacterianas, donde se presentan por ahí una úlcera, un mal perforante plantar, una solución de continuidad que se le llama cuando es un agujero básicamente en alguna zona del pie, y generalmente termina, en la gran mayoría de los casos, con alguna amputación del miembro, de alguna parte del pie, o todo el pie, o la pierna. Y recordemos que el 40% de esas amputaciones terminan en muerte a corto plazo, porque esas alteraciones van a generar trombos, coágulos que se desprenden de esa cirugía donde se amputó, y a muy corto o mediano plazo pueden generar problema cardiológico y separar el corazoncito. Entonces es muy importante, si uno por ahí no puede saber, como la hipertensión a veces son esos asesinos silenciosos que aparecen en determinada etapa de la vida. Si uno sabe, o por ahí no se ha hecho estudio, pero sabe que el abuelo o papá o mamá o algún hermano mayor ha sido o es diabético, tener la pauta que si aparece recurrentemente, vuelvo a decir, es una palabra que utilizo mucho, alteraciones de tipo en los pies, hongos recurrentes que se cura y a los 15-20 días vuelve a aparecer una alteración en dedos y uñas, es muy probable que esté cursando un estado de hiperglucemia o una diabetes. O sea, se curó el tratamiento de las micosis, generalmente hay que tratarlas por 20 días, a diferencia de las bacterias que son una semana o 10 días, los antimicóticos se deben tomar por lo menos entre 20 días y un mes, porque el honguito es muy inteligente y se encapsula y por ahí a la semana deja de tener sintomatología y, y se despierta a los 15-20 días. No es que vuelve, sino que quedó encapsulado. Entonces los tratamientos son mucho más largos que con las bacterias. Ahora, qué importante en el caso de la micosis la consulta con el podólogo. Exactamente, y pronto y comentar no solo por el problemita actual, si ves que es recurrentemente en zonas húmedas, en zonas de lesión, no tanto la de la uña, que la de la uña parece más estética y que es muy común en los diabéticos que tengan, no es una regla, pero es muy común que tengan micosis en las uñas. Pero lo que más preocupa a nivel infección y por las alteraciones y los trastornos que pueda acarrear, las infecciones en la piel, los honguitos interdigitales que provocan que por ahí se rasque de noche, inconscientemente, por ahí dormido se rasca, se erosiona la piel, y si estaba cursando un episodio de hiperglucemia o antecedentes diabéticos, se provoca una lesión y aparecen esas ulceraciones cuando son el primer estadio, úlceras cuando llegan a estado crónico. Claro, todo esto, Alfredo, en el tema de prevención, ¿no es cierto? Para las personas que tienen pie diabético. ¿Son todos los diabéticos? No, el pie diabético aparece Para aclarar, sí, para los diabéticos que están descompensados y que tienen un síndrome, un conjunto de síntomas que
en forma aislada pueden ser un caso transitorio. Cuando confluyen 3 o 4 síntomas, hablamos de un síndrome. Sí. Entonces ahí aparece el pie diabético, ¿no? Una infección generalmente micótica o bacteriana, o epitiginizada, que es un combo entre el hongo y la bacteria. Y ahí estamos hablando de un pie diabético. No todos los diabéticos van a tener pie diabético. Es diabético porque es el pie del paciente diabético, pero no es específicamente el pie diabético. El pie diabético se refiere a un conjunto de síndromes y síntomas que confluyen en un montón de alteraciones. Y que terminan con una solución de continuidad o alteraciones o lesiones húmedas, para que hablamos en medicina. Lesiones húmedas es una úlcera. En este caso es tratar de llevarla a seco, secar esa lesión para que remite y resolverla. Ahora, no necesariamente un diabético puede, si tiene controlado su pie, no necesariamente... El diabético, si realmente ha tomado conciencia de su alteración y hace una dieta medianamente regular, actividad física y la medicación en el caso que sea requerida por el médico, es más sano que cualquiera de los no diabéticos, porque tiene extremados los cuidados que, como hablamos siempre, en el común de la gente no están, ¿no? Realmente no se le da bolilla al pie. La persona que ha tomado conciencia, por ahí por él mismo, y a veces porque le ha pasado. Yo tengo pacientes que han tomado conciencia a través del miedo, porque han tenido familiares que han perdido extremidades y la vida por ser diabéticos, y hay gente que no toma conciencia sin haber tenido esas experiencias, toma conciencia por él mismo, ¿no? De tratar de tener una buena calidad de vida, ¿no? Y no ser una carga para él mismo ni ser una carga para los demás, ¿no? Porque indefectiblemente que por más uno que pueda tener desidia, porque por ahí no está en su eje como para encarar este tipo de trastorno crónico, porque recordemos que es un trastorno psicosomático, porque lo genera la psiquis sobre el cuerpo, pero es de evolución crónica. La calidad de vida y la evolución tortuosa que pueda tener cualquier tipo de enfermedades va a depender indefectiblemente, como siempre hablamos, de la decisión del individuo y a veces el entorno que acompaña o no, ¿no? Bueno, nosotros vamos a dar un teléfono de tu consultorio, aclarando a los oyentes que está ubicado en la zona de Belgrano, Cabildo al 2200, y para todos los oyentes que deseen contactarse con Alfredo Serodio, tomen nota por favor del teléfono del consultorio, 48 96 20 66, 48 96 20 66. Su móvil 154 181 42 42, 154 181 42 42. En la web www.podólogosuva.com.ar. En Facebook, El cuerpo en tus pies. Bueno, el cuerpo en tus pies, qué lindo, me gusta esto. El próximo sábado, ¿te parece continuar hablando? Hay tantos temas. Y ya es el último sábado que estoy yo, ¿no es El cierto? último sábado. Claro, porque el sábado que viene es la última etapa, claro. Casi Este es el último comenzamos sábado con vos en es, este ciclo, ¿no es cierto? claro. Vamos a hacer vamos a contar, no sé si será posible que vengas, pero si no, por telefónicamente. Ya tengo turnos dados, porque Tenés como estoy como dado siempre, cada 15 días, ya tengo gente citada que quiere los sábados temprano, y ya tengo citados domicilios y en el consultorio temprano, así que por comunico teléfono, por teléfono entonces. seguro, pero bueno, en vivo me despido de toda la audiencia hasta la próxima etapa, y bueno, un cariño muy grande por escucharnos, por tenernos las orejitas prestas a nuestras experiencias y compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias a vos por ustedes, compartir las cosas cotidianas. Un placer, En nombre de las no. tres. Un placer. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Vamos a continuar.